a volver a encontrarnos en un nuevo programa de Canal Monte Ebro. Buen día, pastor. Buen día a todos los hermanos que nos acompañan en el día de hoy. Bueno, un gusto nuevamente poder estar con ustedes. Esperemos que pasen un tiempo lindo junto a nosotros. Gracias por poder acompañarnos en este día. Este día tenemos, como siempre, tenemos una palabra para poder compartir con ustedes y queremos hablar un poquito acerca de la resignación. ¿Qué tema, no, Fede? Sí. ¿Te has resignado alguna vez en la vida? Hay algunos que otros capaz que sí. Y bueno, sobre esas cosas queremos en esta mañana poder compartir con ustedes. Quiero comenzar con un texto de la palabra de Dios que está allí en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. ¿Por qué quiero comenzar con esta reflexión en esta palabra? Dado que en este día vamos a hablar un poquito acerca de la resignación o el conformismo, que es exactamente más o menos lo mismo, Fede. Porque indudablemente cuando hablamos de la resignación, tiene mucho que ver la manera que nosotros pensamos. Ahora, Dios a través de esta palabra nos dice que Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, que son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que Él espera. Es indudablemente que el ser humano por sí mismo tiene una raíz negativa. Y muchas veces esas raíces de tener pensamientos negativos no solamente obstaculiza el propósito de Dios sobre nuestra vida, sino que también obstaculiza aún aquellas cosas que a veces queremos alcanzar en la vida. Cuando a veces nos rodeamos de tanta negatividad, de pensamientos que verdaderamente nos van encarcelando en esa negatividad, indudablemente frena el propósito de Dios y no permite que la gracia de Dios y los propósitos de Dios se vayan cumpliendo en nuestra vida. Será por eso que Pablo decía que debemos renovar el espíritu de nuestra mente y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es indudablemente que muchas veces nuestro racionalismo, nuestra manera de pensar, Freddy, está lejos de los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Nacemos con una mente negativa. Tenemos que reconocerlo. Que cuando a veces se nos presenta algo, desconfiamos, mucho más a veces cuando es bueno. Y a veces cuando empezamos a leer las Escrituras nos encontramos con promesas de Dios que nos sorprende, porque a veces cuando somos honestos y nos miramos hacia adentro mismo y hacia nosotros mismos, ¿no? Creemos y pensamos que, no, mira si Dios me va a mirar, mira si Dios va a hacer aquello, mira si voy a poder alcanzar esto. Pero ¿por qué será que Dios dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de usted. Qué lindo eso, porque dice, yo sé los pensamientos. Ahora, si recalca, yo sé los pensamientos, es porque muchas veces, es como dice usted, pastor, tenemos una raíz de que tanto nuestros sentimientos como nuestros pensamientos muchas veces tratan de jugarnos en contra de lo que son las promesas de Dios para nuestra vida. Sí. Ahora, el problema está cuando yo tengo pensamientos negativos y a veces asumo con que esos pensamientos son los que Dios tiene para mi vida. Yo estoy así y Dios piensa lo mismo de mí. Dios no me va a ayudar, Dios no está conmigo, y asumo esos pensamientos como lo que Dios piensa de mí, ese va a ser mi futuro. Entonces Dios recalca, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, como diciendo, no te encierres en un momento, mirá mi palabra, mirá mi promesa. Sí. Y luego dice pensamientos de bien, pensamientos de paz, para darles el fin que esperan. Entonces, qué importante poder renovar nuestros pensamientos, nuestra mente, y como dice usted, saber reconocer que tenemos un enemigo que muchas veces viene contra nosotros, que es en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Y bueno, una vez que uno ya sabe que esas son áreas que muchas veces tenemos que batallar, quizás no cae en ese estado de resignación al que estamos tratando hoy en esta mañana. Pero sin duda que es un problema, qué triste es poder saber que yo siempre hay algo que me da terror pensar, pastor. Llegar un día delante del Señor y que Él me diga, mira, esto era todo lo que tenía para vos, pero no me creíste. Sí. Entonces, no es eso lo que el Señor quiere. El Señor quiere revelarnos su promesa para que podamos ser personas
que conquistemos aquellas cosas que tiene para nosotros. Por eso quería comenzar este programa con este pensamiento de Dios, ¿no? Que viene hacia nuestra vida. Porque muchas veces el conformismo o la resignación en nuestra vida está ligado a la manera de pensar. Sí. Y esto no es ajeno solamente a aquellos que no conocen a Dios, sino que muchas veces está ligado también al pueblo de Dios, que se han resignado a vivir una situación o a vivir de una manera, Sí. cuando Dios tiene planes de bien, planes mejor de lo que están viviendo. Por eso esta mañana arrancamos este programa acercándonos a ti a través de diciéndote de que Dios tiene pensamientos de bien, porque quizás nuestra mente está inundada de pensamientos de mal, de negatividad, de que no lo voy a alcanzar, de que no voy a llegar, cómo voy a salir en esa situación. Y ese era el pensamiento de que muchas veces el pueblo de Dios estuvo cercado, Freddy. Fíjate tú, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, nos vamos a encontrar una historia increíble, ¿no? Porque es la historia que, bueno, siempre la contamos a los niños de la escuela dominical, la historia de David y de Goliat, ¿no? Pero nos encontramos con algo que es importante recalcar, porque ahí encontramos una confrontación entre el filisteo y el pueblo de Dios. Y el capítulo 17, versículo 10, fíjate tú, Freddy, que dice, y añadió el filisteo diciendo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. O sea, el pueblo de Dios se encontraba y siendo confrontado con un gigante. Llamémoslos hoy a nuestra vida ese gigante, que en la antigüedad era Goliat, un problema. Algo que continuamente nos está desafiando y no nos está permitiendo salir adelante. Algo que verdaderamente nos está frenando la vida. Eso es un problema. Que queremos avanzar, pero que como que nos vemos estancados. Porque esa era la situación que se encontraba el pueblo de Dios durante 40 días, detenidos, frenados, porque delante de ellos había un paladín. Yo no sé lo que quizás en este tiempo tú te puedas encontrar frenado, que sientas que no puedes salir de esa situación, que te encuentres como el pueblo de Israel en aquella oportunidad acorralado, y que cuando tú ves ese problema lo ves como un gigante, como algo invencible. Ahora, yo quiero traerme a la mente, porque el filisteo decía, dame uno que pelee conmigo. O sea que muchas veces los problemas nos desafían ¿a qué? A pelear. Ahora es increíble, Freddy, porque durante 40 días el pueblo de Israel se conformaron, o sea, se resignaron solamente a estar frente al problema, frente a ese gigante, y no hubo alguien que verdaderamente dijera, no, yo voy a dar ese paso y voy a hacer una batalla y voy a vencer ese problema, o voy a vencer ese Goliat. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que el pueblo de Dios se embolsó precisamente, Freddy, de que en una resignación de que ellos no iban a poder salir de esa situación. El problema, el gigante, los frenó tanto que ellos se entregaron en manos de aquel que continuamente los estaba desafiando. Paradójicamente, es muchas las situaciones que hoy vive el ser humano también, a veces dentro del hogar, dentro de la familia, dentro de los problemas económicos, problemas que a veces parecen que ser tan grandes que para nosotros son como gigantes, y que lo único que Dios está dependiendo de nosotros es que demos ese paso de fe para poder vencerlo, para poder confrontarlo. Creo que ahí está la clave, ¿verdad, doctor? Animarse a dar ese paso de fe. Saber que nosotros como cristianos no vivimos por vista. Y eso creo que lo tenía claro David, ¿verdad? Él podía ser grande, ese gigante podía ser muy fuerte, muy grande, pero David venía en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no estaba peleando con sus propias fuerzas. Creo que los demás del pueblo de Israel se dejaron guiar por la estatura del gigante, por la grandeza de ese problema. Y como siempre suena esa frase tan linda que se usa hoy en día, no debemos mirar lo grande del problema, sino lo grande de nuestro Dios. Y nosotros somos personas que Dios nos llama continuamente a través de su palabra a ser personas de fe, que caminen por fe, que peleen por fe, que le crean, y es ahí donde obtenemos la victoria, porque Dios respalda cuando hay una persona que es capaz de creer. Y encontramos que todas
Miren, la Biblia difícilmente encontramos historias de personas que tenían todo a favor para ser victoriosos y lograron la victoria. Las historias que el Señor nos dejó en la Biblia son historias reales de personas que tenían todo en contra, que tenían todo la mesa servida para acostarse, rendirse y dejarse morir, como dijo alguien. O sea, rendirse ante una situación. Sin embargo, se levantaron, fueron capaces de creerle al Señor, desafiar las probabilidades que tenían y ver cómo Dios respaldaba la fe que ellos tenían. Sí. Entonces, siempre se dice, ¿verdad?, que el libro de los Hechos no se ha terminado de escribir. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a ser ese tipo de personas, una más de esas tantas que quedaron escritas en la palabra del Señor. Personas que no miran sus posibilidades, que no miran sus fuerzas, que no miran lo grande de la situación que estén atravesando, sino que son capaces de creer que si Dios dijo que tiene pensamientos de bien, Dios lo va a cumplir. Por eso es importante poder entender y comprender que muchas veces no podemos dejar todos en las manos de Dios. ¿Dios podía sacar ese gigante? Claro que sí. ¿Dios podía permitir de que ese gigante desapareciera? Claro que sí. ¿Dios podía hacer que ese gigante retrocediera? Por supuesto que sí. Pero Dios lo que estaba requiriendo de que el pueblo que verdaderamente era le creyera y diera ese paso para precisamente, Freddy, al paso de combate, para poder enfrentar esa situación que tanto los desafiaba a cada uno de ellos. La historia no cambia. Y a veces estamos como el pueblo de Israel, pidiéndole a Dios que haga lo que nosotros tenemos que hacer. Porque en cierta manera nos hemos resignado a que nosotros no hemos podido, de que nosotros no podemos. Y ahí es cuando actúa precisamente la fe. ¿Por qué muchas veces nos inundamos de que nosotros no podemos o que de repente nosotros no damos ese paso precisamente de fe para poder vencer ese problema o esa adversidad que tenemos enfrente? Porque precisamente nuestros pensamientos se han inundado de negatividad. Y cuando nuestros pensamientos se inundan de negatividad, precisamente lo que detenemos es el propósito que Dios tiene establecido para cada uno de nosotros. Qué importante esto, ¿no, Freddy? Sí. Sí. No esperar de que Dios haga todo. A veces nos encontramos pensando, ay, yo estoy orando. Pero a veces no necesitamos la oración. Dios no está precisando que nosotros tanto oremos, sino que accionemos. Mismo Dios le dijo a Moisés, ¿por qué oras? Marcha. Entonces hay momentos en los cuales Dios no solamente requiere que oremos, está bien que oremos, a veces Dios requiere que también que nuestra fe la pongamos en acción. Que nosotros seamos el canal y el instrumento para que después Dios se glorifique en nuestras vidas. Y eso es lo que le pasaba a Israel. Durante 40 días, y el número 40 sabemos que es el término de un tiempo, el pueblo de Dios se encontró detenido en el camino. Se encontró paralizado. Yo no sé cómo tú te encuentras, pero a veces hay muchas personas que se encuentran detenidas, frenadas, se encuentran que no pueden avanzar, como que se estancaron en el camino del Señor, precisamente porque hay delante un gigante, un problema, una adversidad, algo que precisamente continuamente lo está desafiando, le está vociferando, le está diciendo que no puede. Pero como se han llenado de tantos pensamientos de negatividad, no son capaces de dar ese paso de fe que dio David para poder enfrentarlo. Y claro, enfrentarlo era confrontarlo, Fred. Y es lo que muchas veces nos cuesta, confrontar una situación que continuamente o durante mucho tiempo nos está desanimando, nos está haciendo bajar la guardia, nos está haciendo renunciar a la fe, porque el pueblo estaba renunciando a la fe y a la creencia en Dios cuando se estaban dejando dominar por lo que el gigante estaba diciendo. Justamente, creo que la fe es lo que nos da el valor para tomar esas decisiones. Creo que no está, hay cosas que no están en nosotros el valor para hacerlo, pero que la fe lo puede hacer por nosotros. No estaba en ningún hombre poder enfrentar a ese gigante, pero la fe que tenía David fue la que lo hizo posible enfrentar. Y miren, el mismo David escribía este salmo tan lindo, el Salmo 27:13. Él decía, hubiera yo desmayado, o sea, me hubiera rendido, me hubiera desanimado, me hubiera entregado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y luego dice, aguarda a Jehová. Y ahí uno puede pensar, bueno, David está diciendo que yo me espere, que yo me siente, que... No, pero dice, aguarda a Jehová, o sea, Dios se va a manifestar, espéralo, pero luego dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. O sea que esa
esa espera a Jehová que dice al principio del versículo 14, aguarda a Jehová, y cierra con un espera a Jehová, en el medio hay un esfuérzate y un aliéntese tu corazón. Sí. O sea, Dios se va a manifestar, puedes aguardarlo, puedes tenerlo por seguro, créele al Señor que Dios se va a manifestar en tu vida. Puedes esperarlo que por cierto el Señor va a responder, pero en el medio también David dice, aliéntese tu corazón. Esfuérzate, ¿por qué? Porque en el esforzarnos, la fe verdadera dice que siempre va acompañada de obras, ¿verdad? Sí. La fe verdadera es aquella que, como le creo, voy en pos de eso por lo cual he creído. Y él dice, esfuérzate justamente, y aliéntese tu corazón, porque a veces el corazón, el desánimo nos agobia. Por eso es tan necesario que si tú estás atravesando una situación en la cual quizás has dejado de creerle al Señor, quizás te estás entregando, ¿por qué? Porque es difícil, porque capaz que lo ves con tus propios ojos y no lo puedes superar, que en esta mañana empieces a decirle, yo le voy a volver a creer al Señor, voy a empezar a alentar mi corazón. ¿Y cómo lo aliento? A través de la palabra del Señor, tomando la palabra que estás recibiendo en esta mañana, buscando comunión con el Señor, volviendo a encender ese fuego que quizás está apagado. ¿Por qué? Porque Dios está esperando eso de nosotros, que nosotros le creamos y Él ciertamente se va a manifestar. David sabía lo que era estar ante un peligro. Continuamente él se encontró siendo desafiado con situaciones que estaban mucho más allá de su propia fuerza. Pero lejos de él estaba en su corazón precisamente detenerse, sino por lo contrario, él siempre estaba dando un pasito más a través de la fe que tenía en Dios. Sí. Por eso lo encontramos cuando él cuidaba las ovejas, cuando se encontraba con el oso, con el león, ahora con el gigante. Pero en muchas oportunidades David era de aquellos hombres que se encontraba desbordado. Y quizás esta mañana tú también te encuentras desbordado con un gigante, con un problema, con una adversidad que muchas veces es más fuerte de la fuerza que tú puedas tener. Mira frente lo que le sucedió a David en un momento después de haber venido de la guerra. Cuando David y sus hombres vinieron de Siclag el tercer día de los días de Amalek, habían invadido Nehueb y Siclag, y habían azotado Siclag y le habían prendido fuego a la ciudad. Y se habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino los que habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y su mujer y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Hay situaciones que muchas veces son desgarradoras. Hay situaciones que a veces las personas viven, que a veces son desoladoras, que no sabes por dónde vas a empezar. David viene de una guerra y se encuentra con que la ciudad había sido tomada por los invasores, por los enemigos, y solamente se habían llevado cautivos las mujeres y los niños. Y eso es lo que hace el diablo, te lleva cautivo tus hijos. Se los lleva al terreno que verdaderamente ellos quieren llevarlo para poder dominarlo, para poder ejercer el dominio sobre ellos. Era desgarrador ver esa situación. Si nosotros tan solo pudiéramos llevar nuestra imagen, nuestra mente, para poder ver lo que David vio cuando entró en la ciudad, asolada, prendida a fuego, todo lo que tenía se había perdido. Era algo desbaratador. Yo creo que el corazón de David se habrá compungido tanto. Bueno, además dice que llegaron a llorar hasta que le faltaron las fuerzas. Pero no obstante así, al ver esa situación, David no se resignó, no se detuvo, sino que lo primero que nace en su corazón es consultar a Dios qué es lo que iba a hacer. Y qué bueno es eso, Fred. Sí. Y ahí volvemos al principio, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamiento de bien y no pensamiento de mal. Quizás en este momento que estaba viviendo David, su mente se podría haber apoderado de pensamientos negativos. Porque cuando uno vive esas situaciones, es algo entendible y es algo que verdaderamente lo pasamos los seres humanos, de que nuestra mente se llena precisamente de pensamientos de negatividad, de frustración, de dolor. Pero David lo menos que hizo precisamente es rendir
su vida a lo que quizás su mente o su pensamiento quería inundar su corazón, sino que por lo contrario, su corazón fue dirigido a ¿quién? Aquel que precisamente sabía que tenía para él pensamiento de bien y no de mal. Qué lindo eso, ¿no? Cuando uno puede ver alguna situación que lo desborda, puede ser en tu hogar, en tu casa, en tu familia, en el trabajo, a nivel personal, y tú no te rindes a lo que precisamente los dardos del enemigo vienen sobre tu mente, sino que tú te rindes a aquel que precisamente tiene pensamientos de bien. Porque el enemigo sabe inyectar pensamientos de mal, de adversidad, de que no vas a salir adelante, mirá cómo estás viviendo, mirá toda una vida así. David fue y consultó a Dios. Y le pregunta, Señor, ¿qué haré? ¿Perseguiré a mis veladores, a aquellos que verdaderamente procuraron el mal contra mí? Dijo, persígueles porque los alcanzarás y los vencerás. Qué tremendo eso. Y allí David se levanta. Pero ¿cómo se levanta? Dice que si lloraron hasta que le faltaron la fuerza, hasta que no le quedaron fuerza. ¿Con qué fuerza se levantó? Porque cuando uno no tiene fuerza es imposible levantarse. Precisamente se levantó, ¿sabes con qué? Con la fuerza que le dio la palabra. Sí. Y dice que los persiguió, los alcanzó y obtuvo la victoria. Qué tremendo, Freddy. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? Tremendo, tremendo. Es lo que nos puede levantar en esos momentos de dificultad. Sí. Es tremendo, la palabra del Señor es algo. Y creo que no debe haber panorama más desolador que ese, ¿no? Porque si hay algo que duele, si hay algo que desanima, justamente es cuando esas luchas y esas batallas son en la familia. Creo que para David no era tanto el problema enfrentar un ejército enemigo de gran número y con gran fuerza, como debió haber sido ver que su familia, que sus mujeres y sus hijos habían sido llevados contigo. Creo que es una de las peores áreas en las cuales uno se puede ver enfrentado. Sin embargo, como usted dice, pastor, él no se desanimó, él no se entregó, tampoco fue a consultar a sus hombres. Es más, dice que sus hombres hablaban de apedrearlo. Sí. O sea, hay momentos en la vida que solamente en el Señor podemos encontrar los pensamientos correctos, la dirección correcta y la fuerza necesaria para salir adelante. Ni siquiera en las personas que tenemos alrededor. Porque los hombres de David, recordemos que eran los hombres fieles, los valientes de David, aquellos hombres que lo habían acompañado siempre. Sin embargo, ahora en este momento estaban tan turbados, tan desanimados, que inclusive hablaban contra él. Pero él fue al Señor, no se rindió a esa situación que tenía delante de sus ojos. Y qué importante que en esta mañana, no sé lo que pueda haber en tu mente, no sé en este momento que seguramente estás escuchando la palabra del Señor y quizás lo estás asociando a algún área de tu vida, quizás estás pensando en tu familia, en tu situación económica, en tu vida espiritual, no sé lo que puedas estar pensando. Pero creo que a lo largo del programa hemos venido hablando de lo importante de no rendirse a los dardos del enemigo, a los pensamientos que tenemos muchas veces en nuestro corazón. Es tiempo de que los identifiques, que los arranques y que los cambies por los pensamientos de vida. La palabra de Dios tiene poder para levantarte. Como usted decía, qué bueno, no se levantó en sus fuerzas. Dios no te está diciendo, bueno, arreglate como puedas, levantarte y soluciona eso. Dios es el que te da las fuerzas a través de la palabra para poder levantarte y hacer aquello que Dios te está llamando a hacer. Porque así como el enemigo pone pensamientos de mal, el Espíritu Santo también nos inquieta. Y estoy seguro que en esta mañana el Señor te está inquietando. Te está diciendo, tenés que levantarte, tenés que hacer algo, quiero que hagas algo. El Señor pone esa inquietud. ¿Por qué? Porque somos personas que no fuimos diseñadas para acomodarnos a un lugar. Entonces el Señor va a poner esa inquietud. Entonces toma la palabra de Dios y levántate como lo pudo hacer David en aquel tiempo. Indudablemente que yo sé que hay muchos David que me están mirando. Hay muchos que no se van a resignar a vivir la vida que están llevando. A vivir esa situación que continuamente los ha estado encerrando y no los ha permitido en la vida avanzar. Tú sabes que esa no es la vida que Cristo te ofrece. Tú sabes que Dios no envió a Jesucristo a morir por ti para que tú vivas en esa condición. Pero también sabes en esta mañana que tú tienes que dar ese paso que dio David y que el pueblo de Dios, precisamente Freddy, no se animó a dar. Si muchas veces nosotros nos damos el paso de ir al lugar de combate, de batalla, porque Dios no hizo el milagro. Dios hizo el milagro cuando David precisamente aceptó ese desafío de ir al campo y al territorio donde tenía que pelear contra el enemigo. El gran problema que tenemos muchas veces los seres humanos o los cristianos, Freddy, es que
no estamos dispuestos a ir a pelear. Y a veces ir a pelear es precisamente ir a confrontarnos contra el enemigo. Pero si uno mira la historia bíblica se puede encontrar que muchas veces los hombres de Dios tuvieron que irse a enfrentar con el mismo enemigo. Con el mismo, por ejemplo, Moisés con el faraón, David con Goliat, David contra aquellos que se habían llevado cautivo a su mujer y sus hijos. Y a veces tenemos que ir a confrontar ciertas circunstancias que muchas veces nos da temores. Pero ahí va a estar la victoria. Ahí Dios va a estar contigo. Tienes que tomar ese paso de fe que el pueblo de Dios. Miren, los que no dan el paso de fe pasan como el pueblo de Israel, continuamente siendo subyugado por el enemigo, hablándole en sus orejitas. Sí. Esa no es la vida que Dios te dio. Dios te dio para que vayas de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Dios te dio precisamente una vida totalmente diferente a la que hoy estás viviendo. Sí, pero tienes que levantarte en fe en lo que la promesa de la palabra de Dios te da para ti, para poder confrontar a aquellos enemigos que se te han parado de enfrente y que no te dejan avanzar en la vida. Dios quiere darte un porvenir mejor. Seguramente el Señor tiene los mejores pensamientos para tu vida. La palabra de Dios dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? El Señor tiene los mejores pensamientos para tu vida. Dios ha dado lo más valioso que tenía, que era la vida de su Hijo. ¿Para qué? Para llamarte a libertad, para hacerte libre de todo aquello que te pueda estar hostigando en este día. Por eso, créele al Señor, no te dejes dominar por esa situación. Recuerda que tú tienes un Dios poderoso, que es tu Padre, que es aquel que pelea por ti, que es aquel que dio lo más valioso por ti y que está dispuesto, así como te rescató un día, que te sacó de la esclavitud del pecado, que te sacó de la propia muerte para hacerte su hijo, está dispuesto nuevamente a alzar su mano desde el cielo para rescatarte desde esa situación. Pero créele al Señor, créele que Él va a obrar a través de tu vida. Por eso en esta mañana te animamos y te decimos, levántate en esta mañana a pelear. No trates precisamente de detenerte en la vida y no pelear por aquellas cosas que realmente anhelas en tu corazón y que sabes que estás dentro de los propósitos de Dios. No renuncies a los sueños que tiene Dios para contigo. Que en esta mañana te puedas levantar conforme a la palabra de Dios que ha sido establecido y ha sido dada para tu vida, para poder alcanzar lo que Dios tiene preparado para ti. Sí, fuiste creado para ver la gloria de Dios en tu vida, para reflejar la gloria de Dios. Dios te ha llamado, seguramente si tienes un gran problema por delante, justamente porque puede ser de testimonio para honrar y para glorificar el nombre de Dios. Aquellas personas que quedaron en la historia fueron aquellas que justamente enfrentaron, como usted decía, grandes adversidades. Y tú puedes ser una de ellas. Tan solamente el Señor te permite creer, que es lo que Él nos pide. Dice su palabra, cuando venga el Hijo del Hombre, hallaré fe en la tierra. A veces es difícil encontrar personas que sean capaces de sobreponerse, pero no es difícil encontrar que Dios quiera realmente levantarte de esa situación. Así que bueno, te animamos a creerle al Señor para poder ver cómo Dios a través de ti hace cosas maravillosas para honra y gloria de su nombre. Levántate, David, y ve y pelea contra ese gigante. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar la victoria. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Que el Señor les bendiga.